A despecho de los vallisoletanos, los naturales de Burgos suelen presumir de hablar el mejor castellano. Sin entrar en la expresión hablada, sí podemos dejar constancia de que el periodista burgalés que nos acompaña hoy destaca por el buen manejo de la lengua española en sus escritos. Ignacio Ruiz Quintano es una de las mejores plumas de opinión de ABC, diario al que está vinculado desde 1979, con la excepción de los 6 años en los que trabajó en el Grupo 16. Hoy nos acompaña en Periodista Digital para hablar sobre la actualidad y, ¿por qué no?, sobre este oficio del periodismo. Bienvenido a Periodista Digital y muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros y buenas tardes. Ahora uno de los temas, lógicamente, es las próximas elecciones europeas. Los siguientes están aquí, queda poquito, pre-campaña, y mi pregunta es muy simple, aunque posiblemente no tan simple la respuesta. ¿Tú eres de los que creen que nos acercamos al final del bipartidismo imperfecto que ha dominado la política española desde la transición? No, el sistema no está montado para eso. El sistema se basa en el bipartidismo, yo creo. O sea, con los libros en la mano, España no es democracia directa, porque eso que dicen los del 15M no va a ningún lado, porque son, a ver cómo votas a mano alzada 25 millones de personas, no sé cuánto es el censo. Representativa tampoco es, esa solo lo es la americana. Entonces, esto es una cosa curiosa, es la partitocracia que dicen algunos, los viejos, ¿no? Pero que en Europa ha funcionado en estos 40 años. Igual no es lo más bonito, pero es lo que mejor nos ha ido. Y no sé si la democracia de los libros nos iría mejor. Pero desde luego se basa en el bipartidismo. No funcionaría con... O sea, pueden salir partidos bisagras, pero el partido bisagra normalmente es un negocio, que es el que decide a qué lado cae la tostada, ¿no? Y entonces eso tiene un precio. Y las experiencias que hemos tenido de bisagras en España no son muy edificantes. Yo creo que no, que se va a mantener eso. Mientras dure el sistema, que durará lo que dure, y supongo que mucho, el bipartidismo es el sistema. ¿Tú no ves entonces mucho recorrido a fuerzas que, bueno, ya están instaladas ahí como UPyD, como Ciudadanos, que aunque está instalado más ámbito catalán, quiere con fuerza, Vox, la plataforma Podemos, por ir hemos opuesto? No, Vox está la parte ahí sentimental, moral, que a eso es mejor, o sea, quiero decir, yo ahí no me meto. Pero los otros lo único que aspiran es entrar al comedor, ¿no? El comedor está ocupado por los dos grandes y esa gente, pues bueno, venden eslóganes, venden cosas, pero al final ¿a qué aspiran? No aspiran a cambiar nada, aspiran a tener su silla en el comedor. Con nosotros hablemos de nombres claros. ¿De partido hablas de Ciudadanos, de UPyD, de Podemos? ¿De quién hablas? ¿O no quieres mojarte? UPyD, Rosa Díez, Dios, que no se me olvida que fue la de la querella Mingote. Y yo sé que Mingote, pero yo le trataba entonces algo y lo pasé muy mal con eso. Y era una cosa absurda. Y esta mujer mandaba, ¿no? Estaba en el gobierno vasco, era ministra o consejera. Y claro que esta señora va a regenerar, ¿qué? Además, ¿qué es lo que hay que regenerar? Es que no lo sé, ¿no? Tampoco la democracia, pues eso son palabras muy mayores. Bueno, cuando se habla mucho de regeneración también se habla de corrupción. O sea, Gürtel, ERE... Pero la corrupción es consustancial al sistema. Este sistema se basa en que, digo en toda Europa, porque Sí. toda Europa tiene el mismo sistema, en que hay una clase, un tinglado político que reparten una cosa que pagamos, o sea, que reparten una vaquilla que la hemos puesto nosotros, los que pagamos impuestos. Pero es el precio que pagamos por vivir más o menos bien, así, ¿no? Lo que pasa que es verdad que ahora nos hemos quedado sin dinero de bolsillo y todo nos parece muy triste, muy malo, pero vamos a ver, es que la corrupción, ¿a qué llamamos corrupción? A robar. Yo no creo que esté ahí la corrupción. La corrupción está en separación de poderes, que no hay. Pero también a lo mejor es que nos interesa que no haya separación de poderes. ¿A quién nos interesa? Separación de poderes solo hay en Estados Unidos. Yo no sé si ese régimen en Europa y sobre todo en España funcionaría. Yo creo que no. Yo creo que no, porque acabamos otra vez por ahí a tiro limpio, digo yo, Entonces, ¿por qué ahora de repente...? Porque corrupciones hay siempre, pero últimamente sale muchísima corrupción en los medios, se denuncia más. ¿Por qué? ¿Por qué de repente
tanta corrupción. De ¿Cómo repente, lleva? porque estamos en campaña electoral, interesa, pero todo el mundo conoce lo del vecino y entonces uno te saca, es como una discusión de corral, a uno detrás te saca un trapo sucio y entonces el de enfrente contesta con otro trapo sucio, pero todos tienen trapos sucios. Yo supongo que es verdad que ahora se ha acumulado todo y espero, vamos, digo espero no porque yo lo quiera, sino porque esto se va a arreglar cuando haya un cambio de jefe de Estado, en el sentido de que entra el príncipe y hay unos fastos y unas cosas, y entonces el español es muy de amnistía. Y entonces yo, para empezar de cero, supongo que se aprovechará, o ganamos el mundial, no lo sé. Pero esto está ya pidiendo una amnistía general para todo. Y a empezar de cero y otra generación y a vivir más o menos, que yo creo que hemos vivido bien. O sea que yo no me escandalizo por nada de eso. Pero bueno, pero si hay una amnistía general, entonces todos Digo estos yo, que han que estado robando, llevándoselo a pues saco. nada, se les perdona, pues si se te perdonan todos los pecados cuando eso es el catolicismo, además, ¿no? Que te confiesas y todo lo malo que has hecho, se te perdona y vas al cielo como con los demás, de la mano, no pasa nada, yo creo. Pero esto que es como los señores antiguos, que yo estoy con la querida de lunes a sábado, el domingo me confieso Sí, y el lunes vuelvo a ir con la querida. Más o menos el sistema consiste en eso. Quiero decir, yo, igual nos parece España más corrupta que Alemania, pero yo prefiero vivir en esta España con estos pícaros que tenemos, que en Alemania, donde todo el mundo se levanta a las 6 y va a trabajar y vuelve y no sé qué, y se acuestan a las 5 de la tarde. Ellos nos envidian esto. Pero sin embargo, parece que hay algunos que sí que quieren poner en jaque el sistema. Por ejemplo, tú, ¿Quién? cuando todo el follón de Gamonal, que además nos pilla de cerca por ser Burgos, tú y yo somos Sí, pero ahí burgaleses hay de muchas cosas origen. mezcladas. Gamonal es muy complejo. Y ahí, pero sí que vimos, quitando lo que es el pequeño mundo burgalés, que Sí. como cualquier pequeño mundo de cualquier capital de provincias, incluso de Madrid, Sí. hay unas clases internacionales, ahí vimos que había grupos ultras de toda España, gente que lo alimentó. O sea, esta gente, incluso vemos pues gente como Podemos, que hablan, pues casi nos quieren llevar al Podemos Bolívar. es más del sistema que el PP. Podemos lo que quiere ese hombre es el este de la coleta, ¿cómo se llama? Pablo Iglesias. Este lo que quiere es, lo que decía antes, una silla en el comedor. De hecho ya lo está, es profesor, tiene un sueldo del Estado y aspira a un escaño no sé dónde, que es más sueldo del Estado. O sea, ¿cómo va a ser un tío contra el sistema un tío que va a cobrar del Estado? Irán, cuando vaya a cargarse el Estado, entonces sí estará contra el sistema, pero si tú vas a cobrar del Estado y estás cobrando del Estado, ¿dónde está su plan? Pues el plan de todos, es el plan de Revilla y el plan de todos los que cambia la retórica, pues pega voces y no sé qué, bueno, y dice que ha leído a Granchi, es mentira, no ha leído a Granchi, y impresiona pues a un sector joven que se mueve muy de consignas y vende camisetas, ¿no? He visto que Sí, tenía, con él mismo, claro, llevando pues, su propia camiseta del mismo. Es como estos juegos en el de... fondo es un tío muy listo, porque va a vivir de esto mucho mejor que trabajando en otra cosa, ¿no? Sobre todo, no te digo levantando aceras, pero va a vivir muy bien y o sea que bien por él, pero que de antisistema nada, todo lo contrario. Y esto lo podemos aplicar a todos los partidos, estos emergencias. Por ejemplo, Ciudadanos. ¿Qué opinión te merece Ciudadanos? A mí me parece gente de esta aquí que van con un lirio en la mano, ¿no? Y no lo sé, no, decir, no, porque hay gente muy inteligente que aprecio, y ahí estaba Sabino Méndez, el guitarrista compositor de Sabino, Sí, de los trogloditas. Sí. ¿Y qué hace ahí? Pues no lo sé. Pero creerá que con eso van a cambiar. Es verdad que Barcelona es muy complicado, lo están pasando mal, y si tú no comulgas con los nacionalistas, pues es lógico que te arrimas donde unos señores que te escuchan y que se consuelan entre ellos, ¿no? Digo yo, pero no los acabo de entender. Que vayan en serio no me lo creo. O sea, que se crean eso, si se lo creen no son muy inteligentes, y si no se lo creen pues son cínicos, entonces no lo sé. Y por ejemplo, antes decías la carga moral de Vox. Parece que Vox te cae un poquito mejor, entonces. No, porque Ortega Lara era compañero menor. Nosotros vivíamos en Gamonal en esa época, bajábamos al instituto, íbamos los mayores entonces, y detrás venían los pequeños siempre, como un poco como que decían como los moros, ¿no? Que van delante. Nosotros los mayores íbamos delante y los pequeños detrás, y él era de los de detrás.
Y luego he conocido mucho, tengo un amigo muy íntimo que también era funcionario de prisiones y a través de él sé mucho de la vida que han pasado y todo eso. La enfermedad y el maltrato y abandono, ¿en qué ha caído? O sea, cuando interesaba enseñaban al muñeco, cuando ya no interesa no lo enseñan e incluso le echan al vinagre, ¿no? No sé, pero es un tema delicado. Todo eso del terrorismo lo mejor es no... ¿El gobierno de Rajoy ha sido desleal con las víctimas de ETA? Eso no lo sé, eso las víctimas, eso es complicado, muy complicado. Cada uno tendrá un sentimiento. Bueno, ¿tú crees, desde el punto de vista de crees que se hubiera debido comportar de otro modo? Es que no sé, el gobierno al fin y al cabo, el gobierno lo que hace es seguir la corriente de la sociedad, ¿eh? No lo olvidemos. O sea, el gobierno de Rajoy, cuando tú abres Irene Villa en Google, lo primero que te sale es una web de chistes. Y eso no lo ha hecho el gobierno de Rajoy, eso es la sociedad. Lo que hacen los gobiernos en un sistema como el español y como el europeo es ponerse con la pancarta delante de la sociedad, pero la sociedad es la que deja de atrás a las víctimas, les traiciona y molestan, porque es un señor pesado que viene hablando de que le pegaron un bombazo y no sé qué, cuando tú estás aquí con el fútbol y tomando la de gambas y la cerveza y no sé qué, y hay primavera y sol, pues es molesto un señor así, ¿no? Y es la sociedad la que lo aparta, porque la sociedad no tiene formación moral nula, claro, una sociedad que vive al día y vive al dinero. Pues hay una parte de la sociedad que ha estado al lado de víctimas, somos muchos miles de españoles. No digo que, que hemos salido a concentrarnos que, sí. Joder, eso ¿cómo iba bajando eso? Desde las primeras que organizó Alcaraz, en que aquello era, vamos, de hecho se asustó el gobierno, a cómo fueron menguando y al final ya van el que lee el papel y dos más. Porque la gente, el español tiene mucho sentido del poder, en el sentido de que sabe enseguida por dónde va el aire. Pero sin embargo, dices, fueron menguando, y es cierto, eso lo hemos visto, pero cuando la doctrina Parot, ahí de repente recordaban las viejas concentraciones, miles de personas yendo a plaza. Es que la doctrina Parot también es muy complicada. La doctrina Parot no se tenía que haber, no teníamos que haber llegado a la doctrina Parot. La doctrina Parot, eso es para mucho debate, y supongo que se cumplen es que antes de salir esa sentencia ya la gente estaba saliendo y todo eso. Es que esos son secretos de Estado, ¿no? Acuerdos que se hacen por detrás. La doctrina Parot es la manzana que nos meten a nosotros aquí en la boca, como el barbero cuando te afeitaba, te ponía una manzana para que hicieras así y te afeitaba. Pues esa es la doctrina Parot. Ya no la... Y otra patata caliente que tiene el gobierno es el del reto independentista catalán. Artur Mas, la Asamblea Nacional Catalana. Tabarrón, todo eso, ¿verdad? ¿Tú crees que el gobierno de Rajoy? Porque claro, la impresión que da es que no está haciendo nada. Y de hecho vemos... Yo creo que es la única solución, porque los demás... Hacerte como el que aguanta un loco, ¿no? Tú cuando vas por la calle se te arrima uno, empieza a darte la brasa. O tienes dos opciones, o darle un empujón y que se quite, o aguantar y tirar y seguir andando hasta que se canse. Es que tampoco hay... ¿Qué está dispuesto a hacer el español por parar eso? La Constitución tiene mecanismos, ¿eh? Y cuando los invocas te llaman de todo. Y por ejemplo, se recurre a esos mecanismos de fuerza, que es lo suyo. Si es que cuando alguien pasa las líneas, hay una fuerza que tal. Si yo entro en un comercio a llevarme lo que no es mío, ya viene la policía y me lleva. Eso es así, hay mecanismos ahí, ¿no? No te lleva, a no ser que seas un sindicato de los trabajadores andaluz, que entonces ya no te lleva, vamos. Sí, como te despistes te ponen una condecoración. Es que ahí viene el mal nuestro, la arbitrariedad. Que las leyes son para unos, son para otros. Sí, pero por ejemplo, ¿no crees que en el caso de Cataluña a lo mejor el gobierno, lo estamos viendo, siendo dos procesos radicalmente diferentes, pero en el caso de Escocia el gobierno británico está dando argumentos a los escoceses de por qué viene... No tiene nada que ver. Pero a lo mejor aquí el gobierno español, siendo dos casos diferentes, no debería explicar bien, pero no ir a la Constitución, a la ley, sino decir, oiga, esto es lo que les va a pasar a ustedes, esto es por qué les conviene quedarse, no hablar tanto de Europa, sino por qué les conviene quedarse. No, es que no les convenga, es que esto es España. Usted, si quiere ir, váyase, pero usted no se va llevándose el piso. El
piso es España. Mm. Claro, si es que no hay nada Sí. que... Si entras en el lío de discutir, ya te tienen en su terreno. Pues ya vuelves a aquello del discutible, ¿no? No, discutible, ¿no? Y te veo muy muy pesimista ¿Con quién? más que con la política, incluso con la sociedad española. No, pesimista no. Si es más, a mí me encanta la gente. Ahora vuelvo a salir por ahí mucho por la noche porque tengo un hijo músico y la gente joven la verdad es que es bastante mejor que la que teníamos nosotros. Está muy mal preparada porque la han preparado mal los Pablos Iglesias y esta gente que está en las universidades, pero la gente son, yo los veo más despejados, más infinitamente más inteligentes, han comido mejor, son más altos, más guapos y más, ¿cómo decía eso del lema olímpico? Más fuertes y a mí me parecen más inteligentes. Ahora, cuando ya les metes en cosas de prácticas, pues tienen déficit de formación, pero eso no es culpa suya, es nuestro que no se le hemos dado. Me dan pena estos que están todavía en la huelga, llevados por los agitadores. Y me gustaría decirles que el agitador que le saca a la calle, ese tiene trabajo y lo va a tener siempre, porque ese está en el partido colocado. Pero tú, las clases que pierdas y los días que no vayas y todo eso, eso te va, lo vas a pagar tú nada más. Y se han cargado los títulos, el título en la Universidad Española no vale para nada. Y a mi época tampoco, ¿eh? Bueno, que joder, yo, la Complutense, periodismo, sí cuento lo que era aquello. Bueno, cuenta un poco, ya que dices cuenta. No, pues venía uno de los frailes y de provincias y de tal, y habías visto el graduado y pensabas que la universidad era como el graduado, y incluso que ligabas, no se ligaba nada y no había clase, porque era todo el día, estaban los estos del PC, de cómo era la Junta Tripartita y Paritaria y no sé qué, y huelga y a la calle y al bar y no sé, aquello no era universidad. Y de hecho yo pasaron 3 años y me puse a buscar trabajo porque no había clases, Bueno, no había nada. Eso Eso en periodismo, a lo mejor, claro, en aeronáuticos veías a la gente que se quedaba enseguida calvos y estaban allí, repetían 5 años el primer curso y no sé qué, exigían otras cosas, pero en periodismo, derecho y todo aquello. Bueno, ahora que dices que cabo, yo estudié periodismo, yo no estudié La aeronáuticos. Complutense. Bueno, no, en la europea. Y después el doctorado en la Complutense. La Complutense era, hombre, era lo que era. Y eso era menos a menos. Y claro, lo ha pagado la gente joven. Pero yo optimista sí que soy. Con las generaciones nuevas son fantásticas. Pero en aquella época lo que... Claro, yo en fin, soy algo más joven que tú y a mí eso me pilló siendo un bebé, ¿no? La transición. Y bueno, un niño pequeño, nací en 72. Así que yo no viví en aquella época, pero me imagino que, hombre, aunque es verdad que se corría de antes los grises, no sé si tanta gente como presume... Nadie, vale. Pero lo que no había eran los disturbios que hemos visto hace poco en varias universidades españolas, un salvajismo brutal. Claro, imagínate, contado por aquellos cronistas, lo que sería esto. Y ahora que lo de los grises era, pues... Yo nunca fui a manifestaciones, no me gustaban. Pero caías en alguna, porque aparecían por allí, pues era un guardia vestido de gris, que daba porrazos como los que pegan ahora. Como los que pegan ahora, no sé si contar, o de la policía, pues eso. La policía está ¿para qué está la policía? Es que como hemos tergiversado todo, el ejército está para repartir magdalenas no sé dónde. La policía está para si te pierdes en el centro comercial, que te lleve a casa. No, la policía está para lo que está, es una fuerza de... Pero ¿cómo hemos llegado a un punto donde, no sé, hace unos años, no tantos, o sea, hace unos años, cuando las huelgas de estudiantes contra Felipe González, el famoso Cojo Manteca, era un apestado social el Cojo Manteca, y los pocos disturbios que hubo eran apestados sociales, y ahora aquí se provoca el 22M, disturbios brutales. Esa es la fuerza del sistema y la salud del sistema, que decíamos que se iba a caer, no que hay ningún sistema. Y de repente... Los ha absorbido. Y de repente todos estos que están provocando los disturbios, vemos diputados justificándoles. Y vemos diciendo la brutalidad policial cuando hemos visto policías en el suelo que se estaban pateando. Ya, pero eso no es la culpa de ellos, eso es la culpa de quien no les dejaba defenderse. A los policías, por intereses electorales o lo que sea, siempre hay intereses. Pero ¿cómo hemos llegado a este punto donde se Los justifica policías, ese cuando se les dice, si les dices a los policías no podéis defenderos y ellos van, pues eso, que es verdad que como estamos todos, y si no van no cobran, y si no cobran no comen, si no, etcétera, pero bueno. Y bueno, pues vamos, también dijimos que íbamos a hablar de periodismo, de esta profesión nuestra, que nos une.
Tú escribes en el veterano, entre los periódicos en general y entre los periódicos de esto que se entiende como la derecha o no la izquierda en España, que es el ABC, y ahora pues compite más o menos, aunque con matices que en sus líneas editoriales, con La Razón y con El Mundo por este sector de derechas o no izquierda. ¿Hay espacio en el mercado para tres periódicos así? ¿O? Espacio, lo que no hay es publicidad. Si hubiera publicidad como en los 80, sí, y para más. Cuando se fundó ABC, había 36 periódicos en Madrid. En Madrid. 36. Pero todos eran de partido, todos eran así muy... igual como ahora, ¿no? Pero ese fue el genio del fundador. El fundador hizo un periódico con criterios de universalidad, de salir de aquello, ¿no? Y le salió bien. Pero yo creo que el problema es de publicidad, no de público. Bueno, pero ¿hay mercado publicitario para tres o cómo que? No hay para nada, no hay ni para Entonces, uno. ¿tú quieres? Si ahora mismo le quitas la publicidad estatal, ¿Y quién crees que va a sobrevivir? pero las empresas no tienen para... Sin actividad económica, las empresas no tienen para publicidad. Claro, sí. Lo primero que te quitas es el anuncio. Y si esto es como... Pues a los trabajadores, y después ya te quedas solo, tú solo con el banco. Y si esto es como la famosa película de los Highlanders, los inmortales, solo puede quedar uno de esos tres. ¿Quién quedaría? ¿Quién crees tú que va a quedar? Está claro cuál es el del sistema. El periódico del sistema es uno, que es el país. En el país. Va. Es más que de partidos el sistema. Ese es el sistema de la socialdemocracia. Mm. Claro. Y claro, porque antes decía, los periódicos actualmente también son de partido. El país es el sistema, aunque me imagino... Es el sistema. ¿Y los otros qué partidos son? ¿Quién es La Razón? ¿De quién es el ABC? ¿De quién es El Mundo? Bueno, intentan... Porque vamos a ver, tú en el país no encuentras una opinión de esos... El que se mueve no sabe en la foto. Pues ahí no encuentras a nadie que se mueva de la fila. En cambio, tú en ABC te encuentras a Prada, que ahora está, que dice que Putin, él está con Putin, y el otro está con el de enfrente, ¿no? Germán Terz, por ejemplo, en este tema de... Se ve evidente Eso esa que- línea totalmente en contra de Putin. Que hay cada uno... Unos artículos, desde mi punto de vista, Pero eso no lo magníficos, ves los en de el país. Germán. Eso no lo ves en el país. Mm. Pero en ABC siempre se ha visto, ¿eh? Y es verdad que los comunistas del ABC, eso te digo yo que... ¿Cómo sabes? Porque eso es considerar a tu lector inteligente. Sí. Y entonces el lector, oye, pues le gusta más uno, le gusta más otro, sigue al que quiera. Pero le abres las expectativas. Lo que no le das es la madrasa esa de todo el mundo pensar lo mismo, ¿no? Yo eso te lo digo como lector, sabes que entre mis funciones en este periódico está leerme todos los días lo que escribís, todos los artículos de opinión en Madrid y en Tienes un Barcelona. mérito eso y hacer todo el resumen ese que es... Pues muchas gracias. Entonces yo lo que sí que percibo en el ABC es una total libertad, en el sentido de que Bueno, dentro de un orden. dentro de un orden, sí, pero dentro de un orden, pero Sí. sí que ves que hay quien defiende al gobierno y sobre todo siendo un periódico en su línea editorial parece más afín al gobierno. Además, hay muchos más articulistas críticos con el gobierno Por ejemplo, sí. que a favor. Sí, Esto sí, es una cosa sí. muy llamativa, ¿no? Que ojalá- Y no es una cosa estudiada, ¿no? Porque, hombre, yo he conocido la época de Anson, se repartía un poquito los papeles. Pero ahora no es una cosa estudiada, sale así. Oye, ¿y tú ahora qué dices? En la época de Anson, tú que eres Yo era un veinteañero y me lo pasé muy bien. tú en que eres aquella alguien del ABC de toda la vida y cuando oyes que Anson se refiere al ABC verdadero, ¿tú qué piensas? época. Ay, el ABC verdadera, sí. No, que el ABC es mucho más importante que él. No, pues es su forma de reivindicar una historia que él se equivocó. Y se salió con unas expectativas, no salieron. Y yo qué sé, no. Dices que él se equivocó. ¿En qué se equivocó Anson? Igual pretendió más de lo que le correspondía, yo qué sé. Quería ser el fundador de la... y no, de eso solo hay uno. Yo qué sé. Torcuato Luca de Tena, ¿no? Claro, pero fue una época divertida aquella. Pero yo creo que más que por la juventud que teníamos y los años, que eran muy locos. Y bueno, él es muy buen periodista, para lo bueno y para lo malo. Pero luego cada uno le copia lo que quiera, pero es... Oye, también te quería preguntar, hay una cosa que hay un fenómeno, y eso además lo he hablado pues con otros columnistas, pues como David Gistau o como, Eso es bueno, ¿verdad? como Hughes, y bueno, pues
observo, pues ellos son dos ejemplos, otro ejemplo eres tú, otro ejemplo lo encontramos en el mundo con Santiago, no con Santiago, con Enrique González. Cada vez son más los columnistas que escribís sobre política, pero también tenéis una columna sobre fútbol. Oye, ¿qué pasa? Es que Que de política, bueno, no sé los que aspiramos algún día a ser columnistas, pero no tenemos ni idea de fútbol, tenemos que renunciar a tan loable aspiración. No, es que el lector está en el fútbol, no está en la política. Y de política, por lo menos, no sé, González, pero Gistao y Hughes, yo sé que si pudieran no escribir de política, no escribían, pero es que estamos en el sistema se basa en tener que tocar la tecla esa, pero... Tenemos a Javois también, otro ejemplo del Sí, mismo que escribe pero Javois política. toma licor de café, y ese no cuenta menos en esto. De política escribimos muy mal de política, no tenemos formación. Cuando te pones en serio a leer las columnas de política, escribimos muy mal porque no... Para escribir de política y ser analistas políticos habría que tener una formación que yo no conozco ningún periodista español. No. Y ya luego, si a eso le unes información. Para escribir, por ejemplo, de esto de Ucrania, que escribe todo el mundo, ¿y usted dónde saca la información? ¿Qué se la pasa? Pues lo que le pase va a ser algo interesado. Quiero decir que hemos banalizado mucho lo de la política. Y todo el mundo escribe de política, pero cuando vas a lo serio, en el futuro, para escribir la historia de nuestra época, de los artículos, no vas a sacar nada riguroso. Bueno. Claro, de fútbol, el fútbol es donde están los lectores, es fáciles y la verdad que ahí te desahogas y es divertido, es una diversión escribir de fútbol porque no compromete a nada tampoco. Bueno, mi compañero Roberto Marván, nuestro experto en deportes aquí en Periodismo Digital, te diría que también hay algunos columnistas, o algunas columnistas, que de todo hay, ya que estamos en la época de igualdad de género, pues que de todo hay, que escriben sobre fútbol sin tener ni idea, que dice, bueno, a veces queja, dice, es que aquí parece que cualquiera puede escribir de fútbol. Yo no me atrevería, pero es verdad que... Pero si eso pasa, por eso pasa con la política, pero con el fútbol también, sí, en realidad no tenemos ni idea de nada. Y lo que pasa es que un día viene alguien y dice, usted tiene gracia, haga esto, y lo haces, pero no saber no conozco. Y oye, tú que ya eres una generación más bregada en esto del periodismo, pero ya hemos hablado de varios nombres de periodistas más jóvenes, de los que no pudimos estudiar cuando existían los grises, así que no pudimos correr por una mera cuestión biológica. Es que aunque hubiéramos querido, pues a cuatro patas uno no puede correr ante los grises. De los columnistas más jóvenes, ¿con cuál te quedas? ¿O con cuáles? ¿Te atreves a decir? Hombre, yo con mis amigos son David Gistao, por supuesto, que coge la generación de 40. Y ya luego viene Hughes, por supuesto, que es un fenómeno nuevo. Y ese está en la generación de los 30. Javois, a pesar de su licor de café. Y Jorge Bustos me gusta mucho, es mi amigo y le quiero mucho y le admiro mucho. Ese tiene una formación bárbara. No creo que vaya en su beneficio. Pero esa gente me encantan porque además aprendo de ellos. Bueno, mira, me alegro de que los que has dicho, menos Jorge Bustos, que sería un placer tenerle por aquí, el resto han pasado por este estudio, por lo menos por mi micro han pasado, conmigo han pasado por aquí, y la verdad es que es un placer hablar con ellos, igual que contigo. Y además ves la diferencia generacional en todo, en formación, en estilo, pero todos aportan mucho y son muy... Y también te quiero, tú eres uno de los referentes, por lo menos en esta casa, aquí abajo, de verdad, te prometo que tienes auténticos ídolos, tienes auténticos fans, tú eres un ídolo para más de uno, tú eres un referente en la opinión escrita. Pero te quería preguntar por ese otro periodismo de opinión que es el televisivo, las tertulias. ¿Qué opinión te merecen las tertulias que de repente, de unos años a esta parte, inundan prácticamente toda la horquilla horaria de la televisión? Las tertulias son también el sistema. Porque claro, el sistema está ahí y entonces el sistema necesita airear. La tertulia es como lo que eran antes las barberías, ¿no? Pero allí había más gracia. Ahora está todo más tertulias. Las tertulias es que te metes con medio país si hablar de las tertulias. Pero no, un país que se pasa la mañana hablando
No puede estar trabajando. Yo no me imagino. Igual luego me equivoco, voy a Alemania y está lleno de tertulianos, pero no veo a los alemanes echando la mañana a escuchar a tertulianos, no lo veo. Y hemos dicho que eres burgalés, ya sabemos, nos hemos confesado burgalés ambos dos. Ha salido Gamonal, tu barrio, y entonces... Es mi segundo barrio. Tu segundo barrio, sí. Y permíteme, cuando los estudios de Gamonal, tú escribiste una frase bastante divertida, que te recuerde. Hombre, si miras a tu derecha y solo ves curas, Sí. y miras luego a tu izquierda y solo ves a los escolar, Sí. lo suyo es abrazar el anarquismo. ¿Por qué tan poco cariño, tan mala imagen de Arsenio e Ignacio Escolar? Porque estos escolares eran con mayúscula, hay que decirlo. Arsenio, al hijo no lo conozco. Bueno, lo conozco por sus obras. Al padre sí del instituto, pero él era el único que iba al colegio, pernoctaba en colegio mayor, era de los niños bien. O sea que después lo del... Bueno, ya había gente muy graciosa, claro. Estaba este Octavio Granados, que ha sido con el Zapatero, llevó la seguridad social casi a la quiebra. Y ese era de los más revolucionarios. Ese entraba en clase y todos los días huelga. Que ha amanecido con niebla, esto la culpa es de no sé quién, bla. Huelga, y estaba todos los días. Era extrema izquierda de la época. Y luego, mira, gente que se colocó O sea, en el sistema. Arsenio Escolar era de la extrema izquierda. No, Era de la Arsenio derecha. Escolar no, ese era Octavio Granados. Arsenio Escolar era un chico bien, de colegio mayor. Le mirábamos así con envidia porque era de colegio mayor o colegio, no sé cómo se llamaban esos colegios, vamos, que estabas ahí, que tenías tus dineritos y tus cosas, ¿no? Los demás jugábamos al fútbol nada más. Vamos, mucho cariño no lo tienes cuando dices... No, Ale. ni cariño, no lo conozco. No, y también me hace gracia esta frase porque dices, hombre, es decir, esto en el ABC es un atrevimiento. Si miras a tu derecha y solo ves curas, o sea, como casi como diciendo, lo malo por un lado son los curas y por otro los No, es escolas. que Burgos, tú sabes lo que es. Burgos, Cuando yo era pequeño era una ciudad de curas y militares. claro, los militares han desaparecido. Claro, se llevaron la academia. Exacto, pues entonces quedan los militares y digo los curas y los pesados estos de ideólogos, que esto de los escolares son sobre todo el pequeño, pues son ideólogos y entonces gente que te da la brasa y entonces si tú vas a tu bola, pues te haces anarquista, sí. Mis amigos, toda mi época, la verdad es que hemos salido todos. La prueba es que somos pobres todos. Porque esa es la prueba del 9. O sea, si no quieres ser pobre hasta el sistema, ya sea del PP, del PSOE o medios afines, ¿no? Y sí, si tienes niños, pues los metes en los partidos o no van a ir a ningún lado, eso está claro. Y bueno, ya solo una última pregunta de fútbol, que no es mía, porque como yo ya te confieso, no tengo ni idea de fútbol. Ni idea, o sea, literalmente ni idea. Yo no podría escribir una columna de fútbol, porque no soy capaz de decir la alineación del Real Madrid, ni la mitad. Entonces me lo han pasado mis compañeros de deportes, y esto me imagino que viene por una columna tuya o por tu blog. Me dicen que si sigues creyendo que Vicente del Bosque es el técnico ideal para entrenar al Barcelona o si aquello fue en una ironía. No, lo ha dicho él, ¿no? Que Pues tú escribiste algo así. Él nunca entrenará al Atlético de Madrid, dijo. Bien, pero el Barcelona es el club de sus amores, eso vamos. Solo hay que ver las cosas que ha dicho. Incluso políticamente, porque a los morancos se les crucificó cuando dijeron que pobrecitos, que tenían derecho a decidir los catalanes, ¿no? Él dijo lo mismo y no pasó nada, o sea, que me parece muy bien, está en su... Yo comprendo que le tiene, supongo, ¿no? Que con Florentino Pérez, pues mientras esté Florentino y su venganza es esa. Y una última pregunta, esta sí que es mía, se me acaba de venir a la cabeza. Muere Tito Vilanova, una terrible noticia para el mundo del deporte general, incluso quienes no sabemos de fútbol sabemos. No para el mundo del deporte, me impresiona mucho que un hombre de 45 años que le va bien en la vida, le venga un cáncer. Claro, lo que te iba a decir, que lo que no sabemos de fútbol pues nos ha impresionado mucho. A muchos, a todos. Sí. Tampoco es mucho mayor que yo, con lo cual al final uno se preocupa. Y el ABC saca una portada estupenda en recuerdo de España conmovida o España impresionada, algo así, no recuerdo la frase exacta. Mi pregunta es, si un entrenador del Real Madrid se muere, también un cáncer, un caso parecido, ¿sería esperable en La Vanguardia, en el periódico de Cataluña o incluso en el Sport, en el Mundo Deportivo, por ir a los diarios deportivos de Cataluña,
una portada así de cada un entrenador del Real Madrid, ¿tú lo ves? No. No, pero eso es, cada uno es como es. Ellos son... Es que el nacionalismo es muy petardo. Es que te vuelve muy cazurro. Es tremendo. Pues nada, Ignacio, de verdad ha sido un placer esta conversación contigo. Y nada, pues de verdad, darte gracias que hayas venido a esta casa, que sepas que aquí se te aprecia mucho. Y muchísimas gracias por venir, porque sabemos que además no te prodigas demasiado en esto de ponerte ante un micro y una cámara que te pregunten. Así que muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a vosotros.